A ver, tal vez voy a empezar en negativo. A ver, estamos viviendo un tiempo dificilísimo como iglesia universal, no aquí en Alajuelita, en Corea, en la China y en Estados Unidos. Un momento muy difícil donde la iglesia está viviendo un capítulo que antes no es nuevo para nosotros. A medida que las escrituras fueron retirándose de la iglesia, porque así ha sido, antes era inconcebible. ¿Cómo reconocía usted un evangélico? Dígame. Un evangélico siempre se reconocía por su Biblia. Aquí, el domingo donde iba, ahí tenía otras características, pero uno podía reconocerlo por su Biblia. Y usted hablaba con un cristiano evangélico y te iba a decir versículos de memoria. Eso ya está en vías de extinción, ¿verdad? Tristemente. Y a medida que la Biblia y los predicadores fueron dando lugar a motivadores dentro de la iglesia, donde pues sí, cualquiera es pastor, ¿verdad? A veces da pena ajena, ¿verdad? Cuando uno oye comentarios y hasta la ortografía, Dios mío. Hay que tener cuidado de todo eso, o sea, lo que deja ver claramente la falta de preparación, de estudio y otras cosas. Esto ha traído una cantidad de doctrinas, que se alejan muchísimo de la verdad, y un pseudo evangelio hoy, cualquiera es evangélico, cualquiera es cristiano, porque las exigencias son es muy barato. O sea, las acciones para ser parte del club es muy barato. Antes era muy complicado, hoy no, hoy solo puros beneficios. Dentro de todas estas cosas que vinieron en estas revoluciones allá por los 90 y algo, una de las cosas que comenzó a sonar muchísimo en los púlpitos, ¿verdad? De estos predicadores, era: venga a Cristo y pare de sufrir. Mire, si usted es fruto de ese evangelismo, si a usted vino a la iglesia porque le dijeron que si venía sus problemas se acababan, ¿qué atracada le pegaron? Qué terrible. ¿Sabe que una de las razones por las que Judas entregó a Jesús fue porque el concepto del Mesías que tenía era muy equivocado? O sea, él esperaba otra cosa. Bueno, si usted no conoce al Jesús de verdad, lo que va a pasar es que si usted tiene otra idea, si le vendieron una idea romántica del evangelio, de la iglesia, todo esto, usted no está vacunado. Cuando venga la realidad, usted no va a entender por qué está pasando lo que está pasando. Seguramente haríamos lo de Judas, que es darle media vuelta y decir: ya no me gusta. Esto no era lo que yo buscaba. Entonces, a ver, el domingo pasado comenzamos un estudiecito, no era la idea, pero terminó siendo así, de Daniel 3. En Daniel 3 aparece una de las historias más lindas de la Biblia. Digo yo lindas porque yo no estuve ahí, pero en estos tiempos que estamos viviendo de inteligencia artificial, donde la realidad supera por mucho a la ficción. O sea, muchas cosas que ni siquiera en las películas de la Agente 007 imaginábamos. Hoy pasamos por encima de la ficción. Es impresionante lo que la tecnología, ¿verdad? Hoy anteojos con los que puedes hablar y tomar fotos y videos y nadie. O sea, es increíble. Pero no hemos llegado todavía. Tal vez una de las pocas cosas que dentro de la ficción, recuerde Julio Verne con el submarino, con otras cosas, ¿verdad? Llegamos y superamos. Pero ha estado pendiente ahí la máquina del tiempo, ¿sí o no? En películas diferentes, ahí está JJ Benítez con El caballo de Troya. Están dando una serie ahorita, algo de no me acuerdo cómo se llama, algo del tiempo, igual de gente que se puede transportar. Pero eso ha sido un sueño. ¿De quién no? ¿De quién no? A veces me invitan a una iglesia en Orosi, hace tiempo no, quién sabe qué dije la última vez. Y en Orosi, y hay como un restaurancito, como un café, y me encanta llegar temprano a tomar café y ver el museo ese. Y yo me imagino así siglo XVI, ¿verdad?
y los caballeros así montados en esos corceles lindísimos y los trajes, y me imagino las mujeres con sus atuendos. Me enviajo ahí, yo estoy ahí sentado tomando café y viendo, y me imagino ese lugar, la dinámica, cómo eran los chiquillos jugando en la Edad Media, ¿verdad? Y yo, qué hermoso estar ahí. Hay momentos de la historia donde quién no quisiera haber estado. Hay momentos de la Biblia, para mí, cuando Elías hizo descender fuego del cielo, yo hubiera querido estar ahí en primera, en palco, y ver ese enfrentamiento de titanes ahí, el profeta de Dios contra 400 profetas de Baal, y todo esto que pasó. Pero uno de esos momentos, para mí, sería este. Si pudiera devolver la máquina del tiempo, yo quiero estar en el momento en que Nabucodonosor era rey de Babilonia, era el emperador, no solamente el rey, tenía un imperio, tenía cautivo ahí al pueblo de Israel, entre otros, y sucede esta historia. A ver, tengo que hacer un poquito para poder, porque llegamos a la mitad, así que vamos a tener que devolver un poco, rebobinar, para poner en contexto. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando dije que si a usted le dijeron que viniendo a la iglesia iba a parar de sufrir, lo engañaron descaradamente, es porque lo engañaron descaradamente. Es porque no hay nada ni remotamente en la Biblia que diga, sugiera que estamos eximidos del dolor, y que si usted sea que a la gente, a los incrédulos, a los ateos, ¿verdad? A ellos sí les cae un rayo, pero a un cristiano no. A un montón de cristianos los ha partido un rayo, hermano, y chocan y les pasa lo mismo que le pasa a cualquiera. Vamos a ver cuál es la diferencia entonces, ¿verdad? Pero en este caso la historia era Nabucodonosor, muy famoso rey de la antigüedad, rey de Babilonia. En este momento tiene un imperio, él, muchas naciones conquistadas, ¿verdad? Es el máximo emperador de su tiempo. Y se le ocurre, no sé la razón, de hacer un monumento, una estatua que dice la Biblia que tenía 30 metros de altura, ¿verdad? 30 metros de altura y 3 metros de ancho. Decía el domingo que para los enemigos de la fe siempre buscan, ¿verdad? No, en ese tiempo no había la tecnología para hacer algo tan grande. Bueno, el Coloso de Rodas fue construido unos 200 años antes y medía 33 metros. Se dice que bajo sus piernas podía cruzar un velero, ¿verdad? Entonces, esa es historia. Entonces, bueno, el tema es que a él se le ocurre hacer esta estatua recubierta de oro, dice de oro, pero debemos entender que una estatua de esa magnitud no podía ser de oro macizo. Entonces, lo que hacían usaban madera muy dura y le hacían un revestimiento en oro, claro, siempre era impresionante. Él hace la estatua y manda un edicto al reino, diciendo que un día, ahorita voy a tropicalizar el texto un poco. Vamos a decir que el último domingo de este mes, en el Parque de Alajuelita, vamos a inaugurar la estatua. Y llevan una orquesta, y dice, cuando la orquesta comience a tocar el himno nacional, estoy tropicalizando el texto, cuando la orquesta comience a tocar el himno nacional, todos se van a arrodillar y adorar a la estatua que construyó en mi honor. No sabemos si era de él, su rostro, o algunos piensan que era de Apolo y otros piensan que era un obelisco al final. Bueno, que yo creo que es irrelevante ahorita. Como sea, era en honor a él. Y entonces dice, cuando eso suceda, el tema, pues ahí los heraldos, los que llevaban las noticias ahí en todos los pueblos, el próximo domingo en el Parque de la Abuelita se va a inaugurar, todo el que no doble las rodillas va a ser echado a un horno de fuego. El horno de fuego en Babilonia, igual que en cada, ¿verdad? Hoy tenemos la silla eléctrica, la cámara de gas, pero en el siglo XVIII, XVII era la guillotina, ¿verdad? Muy común en Francia, en otras partes la guillotina. Y la horca en 1800, y ahí el tiempo de los vaqueros, finales de 1800, ahorcaban todavía. Y así han habido, bueno, en Babilonia lo que tenían para la pena capital era un horno. Era una recámara que le echaban leña y cuando alguien cometía un pecado capital, pues merecía la pena capital, era echado en el horno y ahí era consumido. Ese era el castigo, eso era lo normal,
¿verdad? Entonces, ahora el escrito que pegaron por todas partes en los pueblos y todo, era: el que no adore la estatua va a ser echado al horno de fuego. Lo que sería hoy: el que no adore la estatua va a ser llevado a la silla eléctrica. Yo creo que la mayoría, cuando vieron eso, ni fu ni fa, no tenían el menor problema. La mayoría de estos pueblos eran politeístas, entonces no tenían problema. Un Dios más, qué bueno, para ellos era una ganancia. Otro Dios, qué bueno. Dígame, ¿no es mejor? Entre más dioses, no, mejor, ¿verdad? Ellos lo veían de esa forma. Entonces, esperaban que no iba a pasar nada extraordinario. Lo que pasa es que en una de las incursiones que hizo Nabucodonosor, conquista Jerusalén, va a Israel y lo domina, y trae cautivos judíos a la corte, a Babilonia, para trabajos diferentes, para hacer las calles, igual que estuvieron en Egipto, construyendo pirámides, seguro, y todo esto. Dentro de toda la multitud que capturaron, venían 3 chiquillos, venían 3 niños. Y con el tiempo estos niños comenzaron a demostrar tener una inteligencia más que el promedio. Parecían más inteligentes que el resto de los chiquillos. Y ellos siguen creciendo, llegan a la adolescencia y cada vez dan más muestras de sabiduría. Eran diferentes a los demás, por lo que llamó la atención del rey. Y Nabucodonosor los llama a la corte. En un momento los conoce y puede constatar la inteligencia. Entonces les da puestos que eran atípicos a un esclavo. O sea, esos puestos eran para la gente de la nación, pero le parecieron tan brillantes, le cayeron tan bien, que él decidió contratarlos y les da puestos administrativos. Lo que genera, como suele suceder hasta nuestros días, la envidia de los compañeros de la oficina. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene ese más que yo? Y de ahí, nada, se aguantan porque fue una orden del rey, pero no están contentos con los 3 muchachos que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces ellos tenían un ambiente complicado, tóxico en el reino. Ya tenían enemigos. Cuando llega el día, llega el gran día, Parque de la Juelita, 8 de la mañana, la cimarrona con todo listo y todo el mundo esperando ver el semejante monumento. Era un momento de fiesta, para nadie significaba problema el horno ni nada, porque nadie pensaba ir ahí, no tenían problema para arrodillarse. El problema se da cuando termina de tocar la orquesta, todo el mundo se tira al suelo y quedan 3 de pie. El lugar era tan grande que el rey no los vio, pero los compañeros de la oficina, ¿qué cree? Sí, se los echaron al pico y dice: mira, señor, y vienen con la adulación, con la brocha, ¿verdad? ¿Sabe cómo son? Bueno, aquí no, pero en otras, digamos, en la abuelita no, pero digamos, en otros lados hay gente así. Entonces llegaron diciéndole al rey: Señor, vive para siempre. Es que los aduladores, ¿verdad? Siempre llegan ahí, ya usted sabe. Y entonces le dice: Señor, vive para siempre el rey. Dice: tenemos algo que decirle, estamos muy preocupados. Viera que aquellos 3 jóvenes que usted ayudó tanto, que usted confió tanto y los puso ahí, ve cómo le pagaron. No ve que no se arrodillaron el día de la fiesta. Y a Nabucodonosor le dolió ese ¿cómo? Mándelos a llamar. O sea, en otro tiempo cualquier rey, y sobre todo este rey, o sea, los manda a llamar, pero para matarlos de una vez. Y lo hubiera hecho público para como un escarmiento. Sin embargo, les tenía tanto cariño y los admiraba tanto que dice: muchachos, ¿es cierto que no se arrodillaron? Y dijeron: no nos arrodillamos, ni nos vamos a arrodillar. Y el rey les dice: hagamos una cosa, les doy una oportunidad, no me queden mal, ok, una oportunidad, nada más sé que cuesta ahí ustedes tal vez se tiran y ahí dicen que no, señor, usted sabe que es para usted. No, las convicciones, ¿se acuerda que yo les decía? Las convicciones tienen que tenerlas usted antes de entrar al horno. Hay gente que en el horno es que le prometes, cuando la está viendo horrible, cuando se le está quemando el rancho: Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a leer la Biblia, voy a orar, ahora sí voy a dejar esa cochinada y todo.
Eso no es en el horno, eso hay que hacerlo antes de entrar. Usted tiene que entrar al horno así, para que no lo queme. En el horno ya para qué. Entonces, ellos tenían sus convicciones. Ellos no sabían, nunca Dios les dijo: tranquilos hijos, yo los voy a proteger. Ellos no sabían. Sencillamente no tenían la menor idea que iba a suceder. Más bien estaban seguros: vamos a morir, no importa. Pero como dijo Job, aunque él me matara, en él confiaré. Y ellos tuvieron que tener una conversación donde dijeron: vamos para adelante. Listo, nos morimos juntos, y morimos. Bueno, le preguntaron a ellos. Entonces el rey les dice: les doy esta oportunidad. Y ellos le dijeron: Señor, con todo respeto, no es necesario que les respondamos, porque el rey les dice: si no obedecen, los voy a echar a ese horno de fuego, y a ver si hay un Dios que los pueda salvar. Ellos responden: no es necesario que respondamos a esto. Dice: pero déjeme decirle que el Dios nuestro al que servimos, esa palabra es muy importante, el Dios no en el que creemos, no, el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. Pero aún si no lo hiciera, tampoco nos vamos a arrodillar delante de su Dios. Entonces, decía cómo ellos tenían en aquel momento una fe tan madura, más que gente de hoy que ha leído toda la Biblia, de saber que Dios es soberano. La primera cosa que tiene que saber usted cuando quiere conocer a Dios, cuando quiere tener un encuentro con Dios, es saber que Dios es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con quien quiere y si quiere. Si a usted no le gusta, tal vez Buda o habrá Krishna, usted verá que otro, pero el Dios de nosotros es ese, es soberano. Toma decisiones sin consultas, no tiene por qué, ¿verdad? Es muy lindo, es muy bueno, pero es soberano. ¿Qué quiere decir? Que ahí donde yo no entiendo los famosos decretos. Si yo decreto, solo Dios puede decretar, por Dios santo. Dios no compite, que usted puede decir lo que quiere, Dios le cae encima y dice: pues no, y ya. Imagínense, yo decreto que hoy va a ser un día y dice Dios: pues no, ya, se acabó. ¿Algún problema? Por eso que nadie puede decretar ni declarar y ese montón de tonteras que dicen. No, solo Dios. Él es el soberano, Él es el soberano. Entonces, ante esa respuesta no le queda más remedio al rey que, o sea, se llena tanto de ira, se llena tanto de cólera, que manda llamar a los siervos y les dice: recalienten el horno 7 veces. Recordemos, decíamos que a veces, como te digo, la gente que lee la Biblia superficialmente, o los enemigos de la fe, a veces usan estas cosas como para hacer polémica. Como 7 veces que tenía termostato el horno, o sea, es un hebreísmo. 7 en la Biblia es plenitud, es total. Era una forma de decir todas las veces, o mucho, la totalidad. Bueno, en todo caso, lo que quería decir es toda la leña en el asador, toda la leña, caliente en el horno lo más posible. Dice la historia entonces que hasta ahí llegamos nosotros. Y los guardas toman a los 3 jóvenes y los llevan directo al horno. Y la sentencia pública, todo el mundo, para que, como un escarmiento, lo que cuesta desobedecer al soberano Nabucodonosor. Ahora sí nos montamos de aquí para adelante, que es lo nuevo. Hermanos, les decía temprano, hace tal vez un mes, por ahí de un mes, uno de los 2 pianistas nuestro, que ha sido un año muy difícil para él, muy difícil, pero termina de tocar un domingo, ¿verdad, Roger? ¿Tocaste el domingo normal? Hasta aquí no, todo bien, estaba bien, o ya tenía síntomas, algo. Todo bien. Bueno, termina de tocar, gloria a Dios. ¿Qué le puede pasar a alguien que estaba sirviendo al Señor y adorando a Dios? Dígame. Es que ese es el evangelio que le venden. No, mientras usted puede orar lo que quiera, usted puede ayunar hasta quedar como una Barbie. ¿Y sabe qué? De que viene, viene. Usted, cristianos, ateos, o sea, nadie está exento, nadie está eximido del dolor, de la aflicción, del fracaso, nadie.
Y como les decía alguna vez, más bien, parece que entre más se consagre, bueno, ve estos muchachos, ¿por qué fueron a parar al horno? Por andar ahí. No, ¿por qué? No, Dios va a usar a sus mejores guerreros para las mejores batallas. Esta gente no se metió ahí por desobediente. Daniel no paró al foso de los leones por desobediente. Los discípulos de Jesús no les cayó la tormenta por desobedientes. Todos fueron por obedecer, por íntegros. Así que no me venga a mí que haciendo no sé qué y pare de sufrir y que el diablo no te puede tocar. Y hay un montón de cosas que son medias verdades, otras son mentiras completas y bueno. Vamos a ver qué pasó, cómo sigue la historia. Y aquí vamos a ir es el momento, vamos a ir en primera, ok, bajemos la velocidad. Vamos a ir, pongamos primera, con calma, saquemos la lupa, unas pinzas. Porque necesitamos extraer verdades que nos ayuden. No es la primera vez, Roger, que estando, como te digo, menos de un mes, y uno de los mensajes más impactantes que he tenido seguramente es, Roger me escribe despidiéndose porque cree que está seguro que va a morir. Paz, te amo mucho, Paz, gracias. Y yo, no, amigo, usted no va a morir, usted le falta, le queda, pero él es el que está en el hospital y está grave porque se intoxicó, se reventó la apéndice y bueno, estuvo al borde de la muerte. Y él llegó un momento que se rindió y dijo, bueno, me voy a morir. Y se despide de Giovanni, se despide de mí y todo esto. A ver, luego, gracias a Dios, Dios lo levanta, sale. Y ¿cuál es la palabra que te acordabas? Ok, esa es una. Tuve un diácono que murió de cáncer y recuerdo, lindísima persona era, una persona que amamos, todo el mundo era súper servicial. Pero bueno, igual servía a Dios y todo, le dio un cáncer. Y él me decía, Paz, a veces uno se queja de la predicación, a veces uno dice, la predica, ay, otra vez de pruebas, otra vez hasta que no estés con una manguera aquí, entonces dice uno, Dios mío, es que usted va a pasar por ahí. Recuerde, está quemado, está trillado, pero aquí decimos, y no vamos a dejar de decir, solo hay 3 tipos de personas. Número 1, las que están en el horno. Número 2, las que están saliendo del horno. Número 3, las que están haciendo fila para entrar. ¿Usted cuál es hoy? O se lo está llevando el día antes hoy, está dentro del horno, o está saliendo y dice que salva, yo creí que no iba a poder. Y si usted no es ninguno de esos dos, bienvenido al horno. Usted está haciendo fila para entrar y tiene su tiquete y su silla con su número, nadie se lo va a quitar. Así que usted va a entrar, todos vamos a entrar. Vamos a aprender, vamos a extraer las verdades bíblicas, verdades bíblicas de cómo se mueve, cómo nos movemos en el horno. Entendamos por horno, usted haga inmediatamente la interpretación prueba, horno, prueba, fuego, prueba. Siempre se ha usado el fuego, ¿verdad? Aún en el ámbito secular se dice, se puso caliente el asunto, cuando algo ya llega a la temperatura, ¿verdad? Entonces, a ver, la historia continúa de esta forma, ahí quedamos. Daniel 3, 21, 22 dice, los hombres del rey ataron de inmediato a Sadrach, Mesach y Abednego. Como el rey quería que los echaran al horno enseguida, los hombres del rey les dejaron la misma ropa fina que traían puesta. Pero el horno estaba demasiado caliente, así que en el momento que arrojaron a los 3 jóvenes al horno, el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Vamos a ir haciendo un exégesis versículo por versículo, despacito, sin estirar ni encoger, nada más tratando de ver. Me llama la atención, ¿por qué? Me llamó la atención, porque, o sea, ¿qué importa con el traje que iban? ¿Verdad? Pero que quedara ahí registrado que entraron con las ropas finas que andaban. Bueno, aquí tal vez sí voy a ser un poco generoso con la interpretación, pero varias cosas, porque me llama la atención. Una es, parece como un mensaje a la comunidad que estaba viendo, al auditorio, de que no importa, porque eso era el traje en este momento, distinguía o hacía la diferencia entre una persona del vulgo o una persona de la corte. Entonces el mensaje era, usted puede ser mi mano derecha, pero si me desobedece, ¿cierto?
Podría ser, podría ser. Creo que no es exagerar mucho o estirar mucho, pero me parece que sí, el tema de las túnicas, mantos brillantes y turbantes y todo eso hacía saber cuál era su categoría dentro del reino. Y este podía ser un mensaje, ¿verdad? La otra cosa es que tal vez lo diga el tema de la ropa como para hacer quedar claro que no tenían ningún traje especial que pudiera librarlos del fuego. Todo lo contrario, mantos, turbantes, todo esto era combustible, todo esto ayudaba más bien. Así que, y ya estirando un poquitico ahí sí, tendríamos que decir que tal vez nosotros haciendo alguna interpretación, sí, un poquitico, a ver, ¿cómo digo? Tal vez teológicamente no tenga tanto valor, pero pienso que de alguna forma quiero interpretar también que aquí nos deja ver como que ni los títulos, o sea, que nada, ni la influencia. Ellos tenían títulos, influencia, dinero. Nada te va a eximir de entrar al horno tarde o temprano. No importa qué revestimiento humano usted tenga. Bueno, dice que el fuego alcanzó a los hombres del rey y los mató. Aquí hay cosas que yo quisiera que tuvieran un lapicero y un lápiz y las escriban. Y si no, haga como yo, obligue, diga cerebro, Dios libre, olvide esto. A ver, el fuego obedece a Dios y no al rey. ¿A quién obedece el fuego? A Dios, no al rey. Esa parece una declaración sencilla, pero no lo es. O sea, que usted puede estar en una situación y un médico te puede decir, un abogado, un juez, usted siempre dígase por dentro, el juez obedece a Dios, no al rey. O sea, Dios al final es el soberano. Si usted lo permite, mire, ni con todo el poder del mundo este señor, ni este tribunal, ni este consejo médico, Señor, en última instancia el fuego obedece a Dios y no al rey. Aunque haya sido planeado para destruirme, en última instancia Él. Y vemos esto que así ha sido siempre. El fuego siempre fue un siervo de Dios. Ya recuerde la zarza ardiendo con Moisés, cómo el fuego sabe qué hacer, cómo no quemar, qué tiene que quemar y qué no. O sea, el fuego no es y estoy hablando literal y metafóricamente. Literal y metafóricamente. Los elementos obedecen a Dios de por sí también, al soberano. Entonces, el fuego no es soberano. Las pruebas, las circunstancias, al final no tienen la última palabra. Para mí, yo me repito eso, me lo repito, el fuego obedece a Dios, no al rey. Esta situación, la que sea, por terrible, por inevitable que parezca, obedece a Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Nada me puede pasar que Dios de alguna manera no permita. Vamos a ver ahorita más adelante qué fue eso. Entonces lo que fue planeado para destruirlos a ellos, destruyó a los destructores. Ningún arma forjada contra ti prosperará y cancelarás toda lengua que se levante en juicio. ¿Recuerdan al profeta? Bueno, ¿qué quiere decir, hermano? Que si Dios, o sea, que si Dios no lo permite, vamos a hablar ahora de la soberanía, diferentes tipos de soberanía, hablaremos. Pero yo recuerdo un tiempo donde en los 80, 90, finales de los 80, 90 y 2000, cuando comenzó el boom, como te digo, todo este boom que para mí fue lo que parecía un avivamiento. En un momento yo decía, no me suena. Claro, las iglesias se llenaban. Después de ser grupitos de gente muy de bajo perfil, ahora de pronto los futbolistas famosos y los artistas de cine y los millonarios en las iglesias y yo, wow, qué avivamiento. Y Marco Witt y las canciones y conciertos llenaban el estadio con música cristiana y todo. Y yo, aquí algo no me huele. Es que el evangelio nunca fue así. Es que usted ve desde el principio Jesucristo y no sé, ahora resulta que es tan fácil, como que están repartiendo ahí adentro, ¿verdad? Y
Y eso hizo que muchos maestros y gente comenzara a escribir libros. Y recuerdo algunos que de guerra espiritual, y la famosa guerra espiritual, y Jehová es mi guerrero, y todas esas majaderías. Y gente con muy poca conocimiento teológico, con muy poca formación teológica, comenzaron a escribir libros de temas, aquí en Costa Rica y en otros países. Y la gente, como suele hacer, compra los libros, los lee y es santa palabra, ya. Lo que diga el libro, y lo subrayaban como si fuera la Biblia, como dice fulana de tal. Recuerdo una tal Rebecca Brown, ahí que qué poco de babosadas escribió de guerra espiritual. No valen un 5 todos los libros de esa señora, ni un 5. No tienen valor. Pero la gente se permeó de alguna manera. Y yo recuerdo que había un tiempo donde todo era brujas y satanismo, y había demasiado que me hicieron maleficios y que a mí me hicieron, y que la bruja de la esquina me vi que te estaba haciendo. A ver, quedemos claros. A usted Rebecca Brown le dijo que una bruja le puede hacer una brujería, pero la Biblia dice que no. ¿A quién le va a creer? Yo le creo a la Biblia. Mire, y lo he retado y lo he hecho públicamente. Los brujos, dígame qué quieren que les dé. Fotos mías. ¿Qué quiere? Sangre, me corto, lleve sangre, fotos. ¿Qué quiere que se lleve? Una camisa. ¿Qué quiere? Sencillamente el pueblo de Dios es inmune a la brujería, es inmune a la maldición. ¿Por qué? Porque ya fuimos bendecidos por Dios. La palabra dice que no vamos a hacer, que fuimos bendecidos con toda bendición. Eso ya sucedió, hace 2000 años sucedió. Entonces a mí que venga un brujo, un satanista, que haga lo que quiera, y venga el domingo a ver si no estoy aquí subido pegando 4 gritos todavía. Aquí voy a estar. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Números 23, pues es que es fácil de recordarlo. Dice: no hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Ya, recojámonos, ¿qué más quiere oír? ¿Así o más claro? No hay brujería que funcione contra el pueblo de Dios. Miren todo lo bueno que Dios ha hecho por él. Entonces, quiere decir que al final Dios es el Señor del fuego. O sea, de cualquier forma que pudiera venir la adversidad, en última instancia Dios tiene control de eso. Y Dios va a permitir, vamos ahorita a entrar ahí, por qué a veces Dios permite y por qué no. Uno puede preguntar, pero ¿por qué? ¿Qué es raro? ¿Por qué la otra vez sí me salvó y en esta me pasó el tren por encima? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Veremos. A ver, dice que entonces los jóvenes, en cambio, cayeron al horno atados. Los hombres murieron, empujaron a los muchachos. Dice que cayeron al horno atados. Esos detalles son importantes. Vamos a ver. Entonces, a ver, nuestra esperanza, esto es lo típico, y más, como te digo, con estos evangelios tan... O sea, nuestra esperanza es no caer en el horno, ¿sí o no? Hermano, yo veo en las redes sociales cadena de oración para que a mi abuelita, para que no la internen, a mi abuelita para que no la operen, hasta por el perrito que no sé qué, cadena de oración. A mí yo no me apunto, sinceramente no me apunto. A ver, ¿qué es lo que no quiere? ¿Qué es lo que la gente, dónde la gente ve el milagro? Digamos, por ejemplo, a Giovanni le viene una amenaza, ¿verdad? Y entonces que la casa tiene atrasos y la va a perder, y que tiene tiempo hasta el 15 y no sé cuánto. Entonces, ¿cuál es la oración? No, Señor, que no pase, Señor, que no. Señor, no vas a permitir. ¿Cómo vas a permitir que a tu siervo mal, todo mal, hasta ahí vamos muy mal? Y así es como oramos. Parece que tiene sentido, pero no lo tiene. Bíblicamente no. Esa no es la forma de orar. Nuestra esperanza es no caer en el horno. La de Dios es glorificarse en el horno. Dios necesita hornos. Porque dígame, si esto no hubiera sucedido, mire, a ver, piense en los mejores milagros de la Biblia. ¿De cuáles se acuerda? Trate de empezar desde Génesis, ahí a ver qué se encuentra. Milagros extraordinarios ahí. Se abrió el mar, milagrazo. ¿Pero qué? Fue que ellos dijeron, vamos a pescar. Qué ganas de ir al otro lado. Y el Señor dijo, espere papitos, para abrirles, para que pasen, para que no tengan que...
No, no, no hay almuerzo gratis. Llegué a la conclusión, ni con Dios ni con el Satanás hay almuerzo gratis, no. Es que los dos son dos seres con propósitos. Dios no hace nada sin propósito y el pisuicas tampoco. Entonces, hay que ver. ¿Qué pasa? Que para que se diera un milagro tan grande, ¿qué tuvo que suceder? ¿Cuáles son los ingredientes para que se detone el milagro? Bueno, que el pueblo de Israel está entre el mar y un ejército, se ve el polvazal donde viene atrás la caballería de Faraón, dispuestos a acabar con ellos entre la espada y la pared. Ya no hay nada que hacer. Ya no pueden decir, como dijo el profeta aquel del siglo XIV, huyamos hacia la izquierda porque no había para dónde ir. O sea, ellos se rindieron ahí. Ese es el momento. ¿Qué pasó en ese momento? Se abrió el mar. Lázaro, qué lindo ese milagro. ¿No? El Señor resucitó un muerto 4 días. Sí, claro, para que fuera un milagrazo tenía que estar muerto y 4 días de muerto. Y las hermanas tuvieron que llorar todo lo que lloraron, y la familia. Entonces, ¿dónde queremos los milagros? Los milagros gratis, que no tienen, así no funciona, así no funciona. A ver, yo le propongo que se amarre las enaguas y nosotros los pantalones y vamos a cambiar una oración, a ver si usted se atreve. Cuando Roger dijo ahora que lo que a él le venía a la mente cuando estaba en el momento más cerca de la muerte, lo que le venía a la mente era una frase que había dicho yo en una prédica de pruebas. ¿Cuál era? A Dios es, sí, esa prédica se llama ¿Cómo se pasa una prueba? Es Abraham sacrificando a Isaac. Y yo les decía, la palabra prueba, recuerde que viene del griego dokima, que quiere decir examen. Una prueba, ¿qué es? Un examen. De hecho, en algunos países de América Latina nosotros le llaman pruebas, no exámenes, ¿verdad? Es la misma palabra. Quiere decir que cuando Dios te prueba, te está haciendo y los exámenes se califican, ¿sí o no? Ok. Entonces, yo les decía que la diferencia entre nosotros y Dios es que nosotros aplaudimos al chiquillo que pegó un 67, dejó los pelos en el alambre, y uno como gran cosa lo lleva a Burger King, porque aunque sea así pasó, cuando debería pegarle una buena vago. Pero bueno, Dios no, el tema es que Dios no. Usted a Dios o le pega un 100 y eso a Roger le quedó aquí. Usted a Dios o le pega un 100 o repite el examen y repite, y hay gente que está ahí en primero desde hace 50 años, no pasan de primero. A ver, es que es tan delicado el examen que si usted está pasando una prueba, usted dice, qué raro, no entiendo, punto menos, ya, 99, ya no pasó, con solo que dijo eso. No entiendo, o sea, ¿qué importa si no entiende? O sea, con solo que usted diga en la prueba, usted está siendo probado y usted diga, es que, de ahí, aquí estoy como Dios quiere, pero bueno, gloria a Dios ahí. 3 puntos menos. 3 puntos menos. No. En la prueba, usted, un 100 es ahí en la cama muriendo. Hermano, aquí estoy, listo. Si el Señor me quiere llevar, estoy preparado. Dios es bueno. Un 100. Nada de dudas en ese momento, nada no haciendo caritas. Nada. Ay, Señor, lo que tú quieras, Señor. Úsame si quieres usar este momento. Si para algo tiene propósito, si quieres sanarme, bueno, y si no, hermano, un 100. Entonces, escuche esta frase, por ejemplo. En el horno es donde comienzan a suceder los milagros. Nosotros los queremos ¿dónde? Afuera. Si por nosotros fuera, Roger no hubiera ido al hospital. Entonces, ¿qué hubiera pasado? Ve qué glorioso todo lo que trajo esta situación tuya. ¿Qué pasa si en el momento que comenzaste a sentir un malestar, digo, en el nombre de Jesús, sí, y ya se quitó? Hermano, Dios no se glorifica en hornos tibios. ¿Qué gracia tiene? Si usted entra, no, mira, me metieron 3 horas al sauna, qué bendición, qué gloria. No, hermano, Dios se glorifica en hornos calientes. Entonces, por eso es que tenemos que esperar que muchas de estas cosas, entonces muchas veces pedimos que Dios apague el fuego inclusive, y hacemos cadenas de oración, Señor, sí, tratando de todo, como echándole baldes de agua a la situación que estás pasando, y Dios dice, no, hombre, o sea, estos no entienden que el fuego es un siervo mío. El fuego no es el peligro.
El peligro es que yo no esté en el fuego. O sea, su situación terrible no es el problema. El problema es que Dios no esté con vos ahí. Ese es el problema. Entonces, me gusta como dice literalmente, tómelo como quiera, porque puede ser también una metafóricamente. Salmo 148 dice: el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad cumplen tu palabra. O sea, tómelo literal, porque literal Dios ya vimos que puede calmar la tormenta. Por eso cuando Jesús detuvo la tormenta, en aquel momento que estaban cruzando el mar de Galilea, esa no solamente fue un milagro, fue una señal, ¿verdad? Entendemos que hay milagros y señales. Todas las señales son milagros, pero no todos los milagros son señales. Era una señal, ¿por qué? Porque solo Dios tiene poder, ahí lo dice. Él es el que puede detener o calmar o controlar los elementos. Y cuando Jesús detiene la tempestad, era diciendo: yo soy Dios. O sea, para los conocedores era, ¿verdad? Para los que saben, entendieron que esta era una manifestación mesiánica. Bueno, a ver, el horno, escuchen, el horno es el punto donde se filtran los verdaderos adoradores. Qué fácil es cantar y aplaudir y brincar aquí cuando todo está bien. Yo he visto, imagínense, como pastor, tantos años, 40 años de estar en esto, y ver gente que a veces en serio me da miedo con los ventiladores. Digo, un día van a dejar los dedos ahí, los brincos que pegan, hasta yo, Dios mío. Pero de pronto ese que pega y danza tanto, esa danzadera que le agarra, y cuando le viene y lo ves por allá todo enchompipado en una esquina, eso era todo. Y apenas le pasa, viene a pegar 4 brincos. Aquí otra vez, no hombre, no hermano. Es lo más fácil. Es que en el fuego donde usted sabe que un adorador es de verdad, ahí, cuando el justo se mantiene firme, exhibe la cobardía de los que adoran estatuas. Yo recuerdo, es que contigo tengo muchos años, he pasado mucho tiempo, muchas cosas, y yo pienso, he llegado a la conclusión de que yo nunca he salido del horno, usted sabe. Yo no recuerdo. Sí, hay gente que tiene etapas difíciles, ¿verdad? Yo recuerdo ese pastor que llegó a pedirme una vez oración: pastor, ore por mí. Yo, ¿por qué? Es que estoy pasando un momento difícil. Y un momento, ore usted por mí. Está pasando un momento difícil. Yo a veces paso un momento fácil, al revés, porque les decía que la diferencia sea una cosa: pastorear una iglesia, eso con los ojos cerrados y con una mano. ¿Sabe lo que es pararse un domingo aquí? Ustedes ahora agarran, todo el mundo agarra para los moles, sálvese quien pueda, y prepararme para la prédica del otro domingo. Eso ¿qué problema, qué pruebas me podría traer eso? No veo. Pero aquí es complicado. Aquí, mañana, ¿verdad? Giovanni, siempre nos vemos domingo, decimos: brother, mañana el lunes otra vez. Va de nuevo, porque aquí el asunto es serio. Te llega a las 8 de la mañana, iglesias que pasan cerradas toda la semana, con el candado hasta el domingo que se abren. Aquí, llegue mañana a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, y ya el movimiento. Y llegando nomás, antes de comerme el pinto, ya me he desayunado 3 o 4 quejas. No, literal. O sea, un papá ahí esperando, porque al chiquito le robaron el celular y yo qué sé qué, a la otra porque la chiquita se metió al baño con no sé qué, y si no, que me van a demandar. Todos los días. Y si no, el Ministerio de Salud, que si yo no arreglo no sé qué, que cierran, que si yo qué, todos los días. Si no es el colegio, en el albergue de ancianos, que un fulanito viejito está muy mal y que no tiene de dónde lo vamos a enterrar. Y si no, que en el centro de mujeres, que las chiquitas, una se fugó y se cortaron todas, quebraron los vidrios. Viera qué emocionante es esto. Entonces, no, de hornillos y eso yo algo entiendo, viera. O sea, pero precisamente bendigo a Dios, porque vamos a ver, porque, y usted dice: mira, ¿y qué? Y es tan duro, vieras que no. Al mismo tiempo es rarísimo, es una paradoja lo que estoy describiendo, y estoy siendo light. O sea, los problemas financieros y todo aquí son muy complicados, ¿verdad? O sea, tenemos 13 albergues y mire, así para que tenga una idea, hoy hablamos como de 54,000 platos de comida al mes. Póngalos a $1, no cuestan $1. Y esos platos de comida se sirven
en lugares físicos hay que pagar alquileres o comprar lugares. ¿Y quién los sirve? Tenés que tener empleados, cocineras, guardas, ¿no? O sea, y eso es una pequeñísima parte de algo que es mucho más complejo. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces es tan emocionante? ¿Por qué sí deseo que llegue el lunes? Y aunque sepa que me voy a enfrentar todo eso, van a ver por qué. A ver, hay dos formas en que Dios nos puede salvar de la prueba. Apuntando ahí, voy a correr porque yo veo que el tiempo ahí. Oiga, hágale esa aguja sin toque para atrás para ver si... dos formas en que Dios nos puede salvar de la prueba. Una, soberanía preventiva. ¿Qué quiere decir soberanía preventiva? Que Dios nos puede librar de una prueba que muchas veces Dios nos puede librar, no permite que suceda. O sea, que muchas veces Dios no deja que te metan al horno, que no permite que te empujen a los leones. Eso puede suceder y eso se llama soberanía preventiva. Pero entonces, ¿por qué a veces sí y a veces no? Entonces, ¿por qué a veces me han echado a los leones y otras veces mataron a los leones antes de que yo llegara? Bueno, ¿por qué? Porque tienen propósito. Entonces, la soberanía preventiva es la capacidad de Dios no solo de intervenir cuando algo sucede, sino de impedir que suceda. ¿Saben? Oiga, hicieron una cara de repítalo, que sí, bárbaro. Vean, la soberanía preventiva es la capacidad de Dios no solo de intervenir cuando algo sucede, o sea, de no permitir, sino de impedir que suceda. A ver, vemos el ejemplo de Faraón con Israel, ¿verdad? Y Dios no permitió. La soberanía de Dios dijo no, porque no pueden destruir a mi pueblo, porque hay una historia con este pueblo. Y entonces Dios no podía permitir que Israel muriera. Vemos a Pedro liberado en la cárcel. Justo antes de ser juzgado, un ángel abre y lo saca porque no podían condenarlo porque lo hubieran matado y todavía él tenía un propósito que cumplir. A ver, hay tres propósitos de la soberanía preventiva. Número uno es, escuche, guardarte del daño si el daño no edifica su fe. O sea, que no se derrama una lágrima en el reino de Dios sin sentido. Dios no va a permitir que usted sufra para sufrir. Y que vuelva a tropezar dos veces y vuelve a sufrir para volver a sufrir. Y a Dios, ahí como diciendo, qué rico, ahí lo tiene. No, cuando Dios lo permite, cuando Dios abre la puerta del horno, es porque usted tiene una cita con Él ahí adentro. Algo tiene con usted. Pero cuando el sufrimiento no trae ninguna edificación para su vida, Dios dice, ¿y para qué? Entonces, ahí Dios podría, muchas adversidades provienen de decisiones necias de nosotros, no tienen que ver con Dios, no son hornos, ¿verdad? La Biblia dice, el sabio ve el mal y se aparta, pero el que sigue por ahí, tome para que lleve. No, eso no dice, para ver qué dice. Bueno, algo así, pues esa es la idea. Número dos, la otra razón por la que la soberanía preventiva de Dios tiene sentido es para proteger su plan. Para proteger su plan. O sea, si algo Dios tiene, que sé yo, con Claudia, y Dios pensaba que en 2 años tenía que, y nada, o sea, hay gente que anda con un seguro de vida y ni sabe. O sea, que usted se monta en un avión o un carro y ese carro no se puede estrellar, ese avión no se puede caer. ¿Por qué? Porque usted va adentro. Ya que si usted se muere, un plan de Dios se truncaría y Dios no lo va a permitir. No puede. Ya no es por usted, es por él mismo, ¿verdad? Y como dijo él, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Eso dijo él. Entonces, vemos por ejemplo con José en Egipto, ¿verdad? Cómo empieza José con esa cantidad de enemigos, lo quieren matar, le quieren hacer, no lo pueden matar. ¿Por qué? Porque había una historia en Génesis al final donde él tenía que Dios había dicho que lo iba a usar. Entonces no había forma de matar a ese hombre hasta su tiempo. Y número 3, asegurar el kairos de Dios, el tiempo perfecto, ¿verdad? El mismo Jesús sabía que tenía que morir en la Pascua, no podía morir antes, entonces él tenía que cuidar de que no lo mataran antes, pero provoca que lo maten en ese tiempo, y él maneja el kairos. Entonces Dios muchas veces dice, no es el tiempo, y te puede eximir de una prueba porque en este momento no conviene. Ahora, número 2, Dios puede milagrosamente, lo diferente, sostenernos en la prueba. No evitar, sino permitir. O
sea, Daniel cayó al foso de los leones. Yo me imagino que Daniel iba de camino. No, yo sé que no. A ver, Señor, yo he sido fiel. Sí. Oro, ayuno y todo eso. No, estoy seguro. Además, esos leones, cuando caigan, van a estar así disecados, todos así. Y, o sea, el hueco se va a llenar. Algo así. Y llegue y los ve y los leones así, Señor, bendice estos alimentos. O sea, no. ¿Usted cree que no va a pasar? Dígame. Yo creo que Daniel creía que no, que Dios dice, no, yo sé que cuando vaya cayendo un ángel y me agarre y me levante. No, entre, lo quiero adentro. ¿Verdad? Parece que ese es el lugar. Oiga, cuidado, usted ve que como las parejillas cuando dicen, nos vemos allá, ya usted sabe. Todos los que se ríen, ajá. Sí, claro. Pero cuando Jesús te dice, ya sabe dónde nos vemos, ya nada. ¿Dónde? ¿Cuál es el lugar preferido de Jesús? El horno. Entonces, a ver, Dios usa el horno ¿para qué? Hermano, ustedes aquí están recibiendo hoy, y cada vez el domingo que vienen a recibir conocimiento intelectual de Dios, teología. ¿Verdad? Y les explicábamos un poco qué es no sé cuánto, que las parábolas, qué tipos, que no sé, un poco teología, exégesis, hermenéutica y todas esas cosas. Muy lindo, necesario. Pero, ¿qué hacemos con la teoría? Muy poco, muy poco. El tema es que en las pruebas usted tiene conocimiento experimental de Dios. Ahí sí, papito. Mire, si usted solo tiene teoría, una prueba lo puede poner a dudar. ¿Será que Dios? Pues si usted tuvo una experiencia con Dios, no hay nada en el planeta que te la robe. Yo sé porque yo lo viví. Me pueden decir lo que sea, pueden quemar las Biblias, lo que quieran, pero yo sé lo que yo viví, lo que sentí, lo que oí. Entonces, a ver, ¿cómo lo decimos? Lo que nos define a nosotros no es la ausencia de problemas. Hay gente que define la presencia de Dios como ausencia. No, como Dios está con usted va a tener menos problemas. Equivocado estás. Estás midiendo con el termómetro equivocado. No, ¿cómo usted mide si Dios está con usted? No es si tiene menos problemas que los demás, es si Dios está en sus problemas. Si puedes pasar los problemas con Dios, ahí es donde se mide. Pueden venir los que sea, pero si Dios está en cada uno, entonces no todo milagro es escapar del horno. Vamos a leer el versículo 24, dice, cuando Nabucodonosor vio, esto es importante, dice, cuando Nabucodonosor vio esto, se levantó rápidamente y le preguntó a sus consejeros. Me parece que los jóvenes que echamos al horno eran 3, y los 3 estaban atados. Así es, respondieron los consejeros. ¿Sí? Dice, entonces, dijo el rey, ¿cómo es que yo veo 4? Todos ellos están desatados y andan paseándose por el horno sin que les pase nada. Además, el cuarto joven parece un ángel. ¿Cómo se llama la obra? El horno se convirtió en una vitrina. Ahora todo el mundo estaba viendo como por pantalla gigante lo que era la prueba para su destrucción. Resulta que ahora es la vitrina para ver cómo Dios se glorifica en su vida. Y la gente de afuera está asombrada. Entonces no mida el amor de Dios por la ausencia de pruebas, sino por su presencia en medio de ellas. Si usted usa la ausencia de pruebas en su vida para medir el amor de Dios, su fe va a sufrir un colapso en cualquier momento, ¿verdad? A ver, 4 cosas que el rey ve. 4 cosas que el rey ve. Número 1, no 3, sino 4. Esa está buena, ¿sí o no? Echaron 3, pero adentro andan 4. El lugar donde Jesús siempre nos espera, el horno. Aunque usted, y no lo sienta, porque tiene una habilidad, pero a mí ya no me venga con ese cuentico de que aquí estoy para que no sea una, yo sé que estás. No, al principio sí me asustó todo, un montón de veces. Eso que usted está horrible y siente, Dios mío, y usted ora y parece que le estuviera hablando esta cosa. O sea, pero decime algo ahí, que se me pare el pelo, que un pájaro entre, una cucaracha se caiga, algo. Nada.
Y usted se siente tan solo y dice, será, y comienza uno, será, de verdad existirá al final. Y comienza uno con eso, hermano. Lleva tiempo, pero en un momento entendí que aunque ya, a mí, como te digo, ya no me agarra con el cuentico de aquí estoy para que no sepa, ya estás, no me vengas con eso. Si quieres no me hable, pero yo sé que está. Así que no se me haga el, ¿verdad? O sea, el horno es el lugar donde Jesús siempre nos espera. Nunca vamos a estar solos ahí. Algunas veces estamos conscientes de su presencia, otras no. Como sea, Jesús no los libró del horno, estuvo con ellos en el horno. Por eso dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Número 2, ¿qué vio el rey? Que no estaban caídos, porque la Biblia dice, entraron atados y caen derribados dentro del horno. Sin embargo, dice que no estaban caídos, sino de pie. El fuego que debía matarlos, en vez de aplastarlos, resulta que más bien los levantó. Y resulta que si vemos en retrospectiva la vida de nosotros, todas las pruebas que pasamos y logramos pasar, dígame, no nos dejaron más fuertes. No nos dejaron, mire, yo decía, y dígame usted, si pruebas que usted pasó en otro tiempo, usted las ve hoy y dice, ay, todo fuera como eso. Así ahora, pero en aquel momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que la prueba, una prueba bien pasada, ¿sabe cómo la paga Dios? Con otra prueba más grande. Sí, porque Dios lo que quiere es desarrollar su fe, hacer músculos. Entonces, qué desperdicio, ya que empezamos, dice Dios, no, promete, así que hay que invertir en él, no, otra pruebita. No, nos da chancecitos de descansito ahí, juguito y masajito ahí, pero otra vez para adentro. Eso no va a acabar nunca. Bueno, entran atados, caen derribados dentro del horno. El fuego que debía matarlos no solamente no los tocó, sino que los levanta. Las pruebas, cómo pueden cumplir un propósito, ¿verdad? Eso depende mucho del carácter. O sea, ustedes recuerdan cuando ponen el ejemplo de cómo el agua hirviendo puede cambiar. Piensen en el agua hirviendo como las pruebas. Y así hay gente. O sea, una cosa tan frágil como un huevo, ¿verdad? Nosotros que tenemos huevos esos bendecidos, ¿cómo se llaman? Ajá, consagrados y todo. Pero usted agarra un huevo y lo tira en agua hirviendo y se convierte en ¿qué? En huevo duro. Pero usted agarra una papa que es durísima y la tira en agua hirviendo y se convierte en ¿qué? En puré. Entonces, a veces las pruebas son así. El que parecía muy gallito ahí, lo agarra y puré, quedó tan duro que se veía. Lo que te digo es que ahí donde se ve quién es quién. Y otro que parecía ahí, no hay gloria a Dios, estoy confiando en el Señor. Y ahí todo. Y ahora dice, número 3, ¿qué ve? Dice que los echaron atados y los ve sueltos. Hermano, a veces el fuego no es para destruirte, sino para liberar lo que te tenía atado. O sea, digo, Dios nunca te mete para sufrir por sufrir. Es que hay cosas que te quiere quitar, que te estorban, que no puedes dejar, que no quieres dejar. Y entonces, salud. Entonces, el horno, ¿qué es lo que hace? Vea como el horno es un siervo de Dios, es un bisturí. Oiga, no le quemó un botón, no le quemó un hilito, pasó nada más y le hizo la cuerda así y los liberó. Entonces, cuando salimos de las pruebas, de las grandes pruebas, salimos más sabios. Sí, Señor, sí, claro. La segunda vez que pase por aquí va a ser diferente, claramente. Fui aprendiendo, capitalizando mis errores y todo, y Dios usa el fuego para eso. Se convirtió en un instrumento de liberación lo que parecía que era de muerte. Entonces, en el horno lo que se queman son las ataduras nada más. A ver, ¿y cómo ve que interesante? ¿Cómo los liberó sin tener que apagar el fuego? Todo eso pasó y el fuego encendido mientras iba pasando. Así que no es que cuando ya todo se calme Dios va a hacer, no, en medio de la tormenta. Número 4, me encanta, dice, no consumiéndose por el fuego, sino paseándose en el fuego. O sea, ellos no estaban ahí como diciendo, Dios mío, ¿qué es eso tan raro? No estamos quemando. No, hombre, dice que andaban paseando por el fuego. Paseando, sí, claro, es que como digo, se convirtió en una vitrina el lugar ahí, para que vieran. Y me llama la atención que el rey tiene que mandarlos a llamar para que salgan, porque estaban muy halladitos adentro. ¿Ves que es raro? O sea, resulta que lo peor que les podía pasar resultó lo mejor que les podía pasar. Estaban, sí.
Y los que hemos pasado por ahí sabemos que eso es así. Que aunque estemos ahí, estamos algo dentro, es que es difícil de explicar, pero es la fe de nosotros. Pero algo dentro nos dice, está bien, todo va a estar bien, tranquilo, está en sus manos. Es que cuando ya has pasado tanto, usted dice, a ver, la vez pasada, ¿por qué esta vez va a ser diferente? ¿Por qué? Eso es lo que Dios les reclamaba al pueblo de Israel cada vez que hacían esa pregunta tan molesta, que por eso yo creo que el Señor nunca vio el Chavo del Ocho, porque esa pregunta de ahora, ¿quién podrá defendernos? Ese era Israel, y Dios decía, ¿cómo que ahora quién? Yo, el mismo. ¿Quién nos sacó de Egipto? ¿Quién les abrió el mar? ¿Quién sacó agua y cada vez que pasaba una nueva prueba, y ahora quién podrá defender otra vez? Yo, decía el Señor. Pero bueno, déjeme decirle algo. Si usted aprende a caminar en el fuego, nada lo va a detener cuando salga. Si usted en medio de las pruebas, si usted en medio de la temperatura, usted aprende, cuando usted está afuera, se nota una persona que pasó por ahí. Voy terminando, versículo 26. Dice, dicho esto, Nabucodonosor se acercó al horno lo más que pudo y gritó, Sadrac, Mesach y Abednego, servidores del Dios Altísimo, salgan de allí los tres jóvenes. Y los tres jóvenes salieron. Bueno, sí, lo curioso es que parece que estaban muy felices ahí adentro. Salir no siempre es lo primero que Dios hace. Lo primero que hace es liberarnos. O sea, a ver, Israel salió de Egipto en una noche, ¿cierto? En una noche. La Pascua, el salto. Israel salió de Egipto en una noche, pero Egipto salió de Israel en 40 años. O sea, una cosa era salir de ahí y otra cosa era que sus costumbres se salieron del territorio físicamente, pero Egipto estaba impregnado en toda su manera de ver, de pensar, de sentir. 40 años costó que Egipto saliera de Israel. Entonces, a veces nos pasa así, gente que pasó pruebas y todo y salió exactamente igual. Eso para Dios no tiene sentido. La prueba con Dios te transforma. La idea es que usted aprenda, que salga más mejor, decía Daniel 3:27 dice, enseguida los rodearon todas las personas importantes del gobierno y se quedaron sorprendidos al ver el fuego que no les había hecho ningún daño. No se les había quemado la piel ni el pelo, ni siquiera su ropa olía a quemado. Esta es la parte. ¿Cómo sé yo cuando es un horno o cuando me metí? Déjeme decirle, no interprete que si usted está pasando un momento muy difícil es un horno. Puede ser que sí, puede ser que no. Un horno es si lo que lo llevó allí es lo que determina si es un horno. Si fue por hacer la voluntad de Dios, si fue por cumplir, y eso me metió en problemas y llegué allí, yo cuento con eso. Ahora, el sabio del mal y se aparta, el que no caerá preso en sus propias, se enredarán en sus propios mecates. Entonces, si usted por A o por B hoy está pasando un momento muy difícil y usted dice, sí, pero es que a mí sí me quema, yo sí me siento atado todavía, no es un horno, es que no veo a Jesús adentro. Seguramente es que has cometido algunos errores, pero si es así, también hay buenas noticias. La palabra de Dios dice, la sangre de Cristo nos limpia ¿de cuántos pecados? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado.